De hoy. Pues normalmente anunciamos a través de un banner en las páginas, a través de los grupos, y pues ustedes se dieron cuenta que pues el título de esta enseñanza es Administradores Fieles. Y pues el texto bíblico que vamos a estudiar es Lucas 16 a partir del versículo 1. Y yo le quiero preguntar mientras lo alcanza por ahí, que lo abra en su Biblia o en su celular. ¿Quiénes se consideran buenos administradores? Fíjese que ahorita no dije administradores fieles, dije buenos administradores. Porque se puede ser un buen administrador, pero puede ser un administrador bueno, pero infiel, ¿verdad? No precisamente lo bueno puede ser fiel. Y hoy vamos a aprender un poquito acerca de esa mayordomía que el Señor nos demanda a los hijos de Dios. Y esta parábola, esta historia, pues es una historia donde vamos a ver esa parte tan importante de cómo el Señor usaba las historias, las narrativas, las parábolas para dar una enseñanza espiritual, usando el entorno, usando una ocasión común, algo que no nos puede parecer extraño porque es algo que es cotidiano, lamentablemente. Y bueno, pues el Señor está enseñando a sus discípulos, ese es el contexto. Algunos fariseos estaban por ahí, ya ve que los fariseos siempre estaban buscando ocasión para hacer caer a nuestro Señor, y la enseñanza dice de esta manera. Estoy leyendo Reina Valera contemporánea. Dice Lucas 16:1, Jesús también les dijo a sus discípulos. ¿A quién les dijo? A sus discípulos. Pero siempre había mucha gente más que escuchaba el mensaje. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Ese hombre llamó al mayordomo y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Ríndeme cuentas de tu mayordomía, porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. Entonces el mayordomo se puso a pensar. Fíjese, note bien esto. ¿Cuál fue la reacción inmediata del mayordomo? Se puso a pensar: ¿qué voy a hacer si mi amo me quita la mayordomía? ¿Cavar la tierra? No soy capaz. ¿Pedir limosna? ¡Qué vergüenza! Ya sé lo que haré. Así cuando me quite la mayordomía, seré bien recibido en cualquier casa. Llamó entonces a cada uno de los deudores de su amo y les dijo: ¿cuánto le debes a mi amo? Aquel respondió: 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu cuenta y enseguida siéntate y anota 50. A otro le dijo: ¿tú cuánto debes? Aquel respondió: 100 sacos de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu cuenta y anota 80. Dice, o sea, yo me imagino que pues ahí no fueron nada más a dos a los que les hizo el favor, ¿verdad? El caso es que después de todo esto, el amo se entera, dice, y el amo elogió al mal mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad. En la versión que usted tiene, dice alabó, pero vamos a ver cuál es el contexto, el texto que se usó para esta palabra. Dice, lo elogió por haber actuado con tanta sagacidad, pues en el trato con sus semejantes, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que el mayordomo actuó conforme a la naturaleza caída, ¿verdad? Como un gentil, como alguien que no tiene temor de Dios. Por tanto les digo, háganse de amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. El que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y al otro lo amará,
o bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran avaros, también escuchaban estas cosas y se burlaban de él. Bien. ¿Qué es lo que nos enseña nuestro Señor a través de esta parábola? Primeramente, que todo lo que el hombre tiene, y de manera especial todo lo que el Señor permite a sus hijos, a cada uno de nosotros, es por misericordia. No sé si lo podamos ubicar así. Obviamente la gente del mundo no lo va a entender de esa manera. Pero todo lo que nosotros tenemos es porque el Señor es bondadoso, porque es bueno, porque ese es su carácter, por su gracia. Y de ahí la responsabilidad tan grande, al tener esta convicción, de hacer buen uso de los recursos, que Dios nos permite a lo largo de nuestra vida. Ahora, es evidente que nosotros tenemos dos vidas. Tuvimos una vida antes de Cristo y tenemos una nueva vida ahora después de Cristo, ¿verdad? Y el Señor a lo largo de nuestra vida nos ha dado una gran cantidad de recursos, mis hermanos. Y los recursos no solamente son físicos o materiales, son espirituales, son recursos morales que nos llevan a una vida distinta, que tenemos que administrar conforme a lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos demanda, conforme a los mandamientos. ¿Para qué? Para honrarle precisamente con el buen uso de todo lo que nos permite tener, en gratitud a la confianza que nos tiene y a la cantidad de bendiciones que nos da. Lo primero que tenemos que tener es esa convicción. El Señor nos tiene confianza, mis hermanos. Nos ha confiado. Todo lo que tú tienes te lo ha confiado. Tu vida, tu familia, tu trabajo, tu negocio, todo el Señor te lo ha confiado, pero algo especial te ha confiado: tu salvación, tu posición delante de Él. Sin embargo, hay algo que les quiero comentar. Mire, así como este mayordomo fue acusado de malos manejos, de disipación, de despilfarro de los bienes de su señor, aunque no lo aceptemos, muchos de nosotros estamos sujetos a esa misma acusación. Y no es para hacerlo sentir mal, pero es porque la mayor de las veces no le damos a los bienes, a los recursos que Dios nos da o permite tener, ni el uso, ni la buena administración que Él espera de sus hijos, a quienes está confiando sus riquezas en gracia. Por eso hice la aclaración. Si nos metemos al terreno de que todo lo que el Señor nos da es material, pues en ese momento vamos a estar pensando como los de afuera, que es lo que más les interesa. Y el Señor nos está entregando una cantidad de riquezas, una cantidad de recursos que tienen que ser bien administrados. A través de las parábolas el Señor usaba los elementos, las prácticas, las situaciones del entorno cotidiano para darles una enseñanza espiritual, pero también para exponer la condición moral de las personas que estaban alrededor. En este caso estaba enseñando a sus discípulos, pero también él veía que estaban escuchando escribas, fariseos y otras personas que no conocían de la palabra. Y con esta historia lo que el Señor está haciendo es exponer la condición moral y espiritual de quienes su prioridad precisamente es poner la mirada en las cosas del mundo, las materiales, las que se pierden, las que se acaban, las que mueren. Y esa es una actitud muy natural del hombre. Sin embargo, el propósito de esta enseñanza fue enfatizar lo que era verdaderamente o lo que es verdaderamente valioso. Está hablando de lo puro, lo incorruptible, lo eterno que el Señor trajo cuando vino a este mundo. ¿Para qué? Para que le diéramos buen uso, para administrarlo con integridad, con honradez, con diligencia, agradecidos de una salvación tan grande. Por eso el Señor nos ha confiado tantas cosas. Esta narrativa nos lleva a ver vamos a poner dos puntos: la parte material y la parte espiritual, que tiene que ser bien administrada.
Aquí el Señor nombra el dueño de la hacienda, a un mayordomo, a una persona para que administrara sus bienes. Le confía la administración de algo valioso. Está hablando de una hacienda hermosa que generaba grandes ganancias. Y aquí tenemos que ver también nosotros, desde el punto de vista espiritual, que el Señor nos ha dado a administrar una gran riqueza que genera muchas cosas, mis hermanos. Bueno, esta hacienda, esta riqueza, era algo que no le pertenecía al mayordomo. Y por gracia, él fue puesto para hacer solamente lo que el amo le había encomendado, que era cuidar y administrar la hacienda de su señor. Ahora, ¿qué hizo? Abusar de la confianza. Malversó los recursos. Debido a eso fue acusado de robo, de fraude y destituido. Estaba a punto de ser despedido de su trabajo. Esto que le pasó a ese mayordomo sucede continuamente en la vida cotidiana, ¿sí o no? Personas que se les da la confianza, abusan de ella y finalmente tienen que ser despedidos o tienen que ser desechados del lugar donde se les contrató. O sea, no es nada fuera de lo común. Quizás alguno de nosotros pasó por eso en la vida anterior, o quizá alguno de nosotros fuimos como ese dueño o amo o señor que confió en alguien y pues lo caminó por ahí, ¿verdad? Lo defraudó. ¿Alguien ha sido defraudado? No levante la mano. Porque también voy a preguntar, ¿alguien ha sido un defraudador? Pues tampoco la levante. Pero son situaciones cotidianas. Y esto, mis hermanos, es algo que nos tiene que poner a pensar mucho en las cosas que nosotros hacemos de lo que Dios nos da. Porque desde que fue contratado este mayordomo, él sabía que tenía que rendirle cuentas a su Señor. ¿Usted cree que no lo sabía? Sí sabía. ¿Y qué nos muestra a nosotros espiritualmente? Que algún día Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado, de todo lo que nos ha permitido tener para cuidar, para administrar correctamente. Mire, todo lo que usted tiene, si usted está convencido que es por la gracia de Dios, entonces también está convencido que le pertenece a Dios. Y esto es algo difícil, sobre todo para el hombre que no entiende esto, que todo lo que tiene no le pertenece. Pero ¿sabe cuándo nos damos cuenta que nada era nuestro? Cuando nos morimos. Así de simple. Yo he tenido muchos amigos, relaciones, personas que conozco de una posición elevada económica, muy, muy alta, muy alta. Y mire, con tristeza he visto que todo el trabajo de esta persona, en menos de, trabajo no sé, de 40 años, en menos de 2 años fue despilfarrado por un hijo que no supo administrar o por alguien que abusó de la confianza. Ahora durante la pandemia, yo no sé, pero a mí me tocó ver personas de mucho nivel, de un nivel económico muy alto, muriendo solos, entrando en una camilla y saliendo en una caja, y tú dices, ¿y todo lo que tenía? Porque así como el Señor nos ha dado, también nos puede privar de las bendiciones que por su gracia y misericordia nos concedió, aún la propia vida. No estoy hablando de nuestra salvación. La salvación es algo que no nos pertenece. Pero sí podemos recordar que poco antes de esta parábola, el Señor en 4 capítulos antes, no vaya ahí, pero en Lucas 12, había enseñado acerca del destino de los que ponen sus expectativas en lo que ofrece el mundo, confiando en sus fuerzas y recursos. Cuando finalmente le dice a ese hombre que dice, tengo tanto dinero que no sé dónde ponerlo, ya sé qué haré,
tumbaré mis graneros y llenaré con graneros más grandes. Y usted conoce la historia. Y ahora sí le diré a mi alma: alma mía, disfruta, come, bebe. Y le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y de lo que has provisto, ¿qué será? Bueno, constantemente nuestro Señor enfatizó la insensatez y la necedad de los hombres, cuya prioridad siempre es procurarse recursos materiales o aquello que les produzca placer. Pero esa es la situación del hombre que no conoce al Señor. Tiene afán por las cosas materiales. Y este hombre rico, al confiarle al mayordomo la hacienda, pues este mayordomo lo que hizo fue empezar a malversar lo que no era de él. Mire, no vaya ahí, pero en Mateo 24, 25, 49, por ahí, hay una historia no paralela, pero muy similar, cuando habla el Señor de un hombre al que le fue confiada la hacienda, diciéndole: atiende a toda la gente, atiende mi hacienda. Y dice que esta persona se puso incluso a golpear, a emborracharse, a comer y a golpear a sus consiervos. Quizás este hombre hacía lo mismo. ¿Usted cree que malversaba el dinero solamente para guardarlo? No. La prueba está que dice: ¿qué haré si me quitan el trabajo? No puedo trabajar. Pedir limosna, qué vergüenza. O sea, ni siquiera guardó el dinero. Era un despilfarrador. La palabra disipador, porque fue acusado de disipación, se traduce como crápula. Crápula es alguien disoluto, vicioso, derrochador, depravado. O sea, también señala al que es adicto a la comida y la bebida. Quiere decir que era un tipo que se daba la gran vida. Bueno, si a eso se le puede, desde la perspectiva del hombre natural, ¿verdad? Disipación significa desperdiciar, derrochar, esparcir, dispersar, así como el hijo pródigo lo hizo con su herencia. Bueno, cuando fue descubierto de sus malos manejos, el mayordomo, reconociendo la condición a la cual él había llegado, ¿qué dice? No, ponerme a trabajar, cavar, ser como los labradores, estaré en graves problemas y tengo muchas necesidades. De tal manera que a este hombre no le gustaba el trabajo físico. O sea, además de flojo, fraudulento, convenenciero, o sea, todo. Ya sé lo que, en cuanto el Señor le dice el amo: entrégame cuentas porque no vas a ser mi mayordomo. En lugar de pedir perdón, en lugar de hacer una aclaración, de reconocer su falta, su pecado, ¿qué dice? No, yo necesito conservar mi estilo de vida, así que pues necesito que tener las puertas abiertas, así que, y vemos cómo el deshonesto mayordomo, en lugar de reconocer su falta, pedirle perdón a su señor por la dureza de corazón y esa dependencia a lo material, lo llevó a hundirse más en su condición. Y ese es el problema del hombre. Se va hundiendo en su condición a causa de la dureza de corazón. Cuando nosotros maladministramos los recursos, los bienes, las cosas que Dios nos da, podemos comenzar por muy poquito y podemos acostumbrarnos a disipar, a esparcir, a desperdiciar. Este hombre alteró las deudas de los que le debían a su amo. Su engañoso corazón lo llevó a pensar que así resolvería su situación. Y sin ningún escrúpulo continuó robando. No le importaron las consecuencias que pudiesen resultar, de manera que lo que hizo fue seguir dilapidando la fortuna de su amo. Fíjese, ya le había robado y en lugar de arrepentirse le siguió robando más. No mostró ningún tipo de gratitud por tanto tiempo de trabajo, por todo lo que el Señor, este hombre, le confió, la confianza que le brindó, el lugar tan especial de ser mayordomo.
Mis hermanos, nosotros tenemos una mayordomía implícita, espiritualmente hablando, de todo lo que el Señor nos da. Con los recursos que tenemos, porque ahora vamos a hablar, más tarde en esta enseñanza vamos a hablar precisamente acerca de lo que representan las riquezas injustas, porque ahí hay una parte donde a veces dices, pero ¿cómo voy a hacer esto a través de las riquezas injustas? Lo vamos a ver. ¿Cómo tenemos que tener la capacidad de administrar todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor pone delante de nosotros para honrarle? Mire, dice el mayordomo que el hombre al ver la astucia de su mayordomo, dice, lo elogió, lo alabó. En el contexto, ahí voy, de la palabra alabó, o sea, no es que le haya dicho, ay, mira qué bueno que lo hiciste, qué bendición. No. Esta palabra elogió, del griego epainos, significa algo así como aplaudirle a alguien magnificando la sagacidad y el descaro, así como diciendo que bárbaro. Si has hecho así con alguien, así como diciendo, no, este sí que se pasó. ¿Sí le han hecho así? ¿Verdad? Ahora sí que me comió el mandado, no. Mire, ya están riéndose, o sea, ya les pasó, ya. Me vivió, dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, él fue lo que hizo. El descaro que tuvo este mayordomo, que actuaba conforme a la naturaleza caída, como diciendo, no tiene ningún respeto, no tiene nada en el corazón rescatable. Y ¿sabe qué? Es muy lamentable ver creyentes en una condición parecida, de que el Señor les ha estado confiando ahora en su nueva vida, no solamente el sustento diario, la posibilidad de tener un trabajo, la posibilidad de tener un negocio, su salvación, para administrar bien su vida, para hacer testimonio a los demás, para con sus recursos honrar al Señor y que se vea la diferencia de quien ahora está dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Qué enseñó anteriormente el Señor? El que robaba no robe más. Lo enseñó Pablo a través en la carta de los Efesios, que no robe más. Antes con sus manos, que trabaje, que supla sus necesidades y ahora dé. O sea, con esas manos que robaba, con esas manos ahora que haga misericordia. Entonces, mis hermanos, eso es lo que el Señor está esperando de sus hijos. Los cambios radicales de vida. Sin embargo, este hombre lo que hizo fue seguirle robando. De manera que Jesús, nuestro Señor, con esta narrativa no estaba exaltando al mayordomo por la forma como engañó a su amo, no está justificando la deshonestidad, está exponiendo su conducta con una intención: cuidarse de quienes, fingiendo integridad, actúan de esa manera. ¿Y qué cree? Hay muchos lobos en la iglesia que han usado la fe de la gente para robar, para malversar las riquezas del Señor. El mayordomo infiel creyó haber asegurado su futuro para él y pues probablemente tenía una familia, pero lo que hizo fue sembrar condenación para sí mismo y para los suyos, porque ese fue el testimonio que les dejó. Él estaba siendo un instrumento de perdición para su propia familia, mis hermanos, no solamente para él, exponiéndolos al destino de los hijos de ira en comparación a las bendiciones de los hijos de luz. Hay un salmo, lo voy a leer, una parte, donde dice de esta manera: levántate, oh Señor, hazles frente, somételos. Con tu espada libra mi alma de los impíos. Oh Señor, líbrame con tu mano de los hombres de este mundo, cuya parte está en esta vida, cuyos vientres llenas con tus tesoros, cuyos hijos se sacian y aún dejan para sus pequeños. En cuanto a mí, en justicia veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es el Salmo 17:13. Miren, mis hermanos, es una enseñanza tremenda en este salmo. Guárdame de esa gente
La sabiduría o astucia de este tipo de personas consiste en adaptar los medios a sus fines. Es decir, para ellos el fin justifica los medios. Y en su mente reprobada, sus fines jamás son para honrar a Dios, ni para actuar con integridad, sino para satisfacer sus más bajas pasiones. El apóstol Pablo hace un ejemplo de este tipo de hombres que se introdujeron en la iglesia, y en Filipenses 3:18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la luz de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y aquí está hablando de siervos o supuestos siervos de Dios, que evidentemente ya desde el primer siglo estos lobos estaban actuando, y pues que ahora es común escucharlos aullar en muchas iglesias. Y aunque parezca increíble, así como el mayordomo, hay quien el Señor le ha extendido su gracia, confiándole su casa, y han abusado de ella. ¿Para qué? Para alcanzar los propósitos de un corazón rebelde, identificado todavía con esta generación perversa, oscura, y se convierten en enemigos de Dios, porque están traicionando, incluso apostatando de la fe que dicen profesar. Bueno, en medio de esa generación, en medio de este mundo, mis hermanos, por un lado un mundo que se corrompe, por otro lado una generación que tiene este tipo de circunstancias, una iglesia que está sufriendo los embates de este tipo de gente. Bueno, el Señor, en medio de la corrupción creciente de cada generación, nos envía a ser luz y sal, para que usted vea lo que representa realmente el terreno que pisamos. Y precisamente la advertencia, los señalamientos del Señor a cuidarnos, primeramente de no caer en situaciones así, y segundo, de identificar a quienes están tratando de hacer estas cosas. Dice Mateo 10:16: he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Fíjense cómo el Señor usa incluso las cualidades o características de algunos miembros del reino animal, pero al usar como analogía estas características es porque tenemos mucho que aprender de los animalitos. Mire, hay tanto que aprender de la naturaleza. Yo le puedo garantizar que hay animalitos más nobles que nosotros, más trabajadores que nosotros, más ordenados que nosotros. Nada más ve un hormiguero, nada más ve un burro. Allá en Guanajuato todavía se da mucho que anden los burros con los costales de tierra que nos tocan ahí la puerta, y el burrito trabajador aguantando y no dice nada. Y a veces tenemos que ser como el burro. El Señor nos pone a trabajar y tenemos que aguantar. ¿A quién le gusta trabajar como un burro? Pues a nadie, pero siempre decimos, trabajo como burro todo el día. Pues sí. Bueno, necesitamos identificar estas características. Por ejemplo, dice que nos manda como ovejas en medio de lobos. Vamos a identificar y reconocer primero el carácter de la oveja. La oveja es débil, indefensa, dependiente, pero también es imprudente y rebelde. El carácter del lobo es inteligente, es rapaz, es asesino, y de él hay que escapar. La astucia de la serpiente hace que sea sutil, cautelosa, paciente, prudente para alcanzar sus objetivos. ¿Recuerda la figura de la serpiente en el Edén? Sí le gusta ver así en esos programas de Discovery Channel y
National Geographic, estoy hablando en inglés. Cómo una serpiente puede pasar horas en la misma posición porque sabe que en el momento que pase su presa, lo único que tiene que hacer es comérsela. Así también el lobo rugiente está así, mire. De manera que la aparente prudencia del mayordomo para maquinar su plan no fue más que sagacidad y astucia para beneficiarse a sí mismo, abusando de la confianza y traicionando la fidelidad que el amo esperaba de él. Pero precisamente es la inocencia, la sencillez, la simplicidad del carácter de la paloma, que representan en este caso fidelidad y humildad, la que nos va a llevar a tener un carácter de fidelidad. Estas características en los creyentes harán que la prudencia y la astucia de la serpiente nos evite exponernos a peligros innecesarios. Por eso dice, sean como las serpientes. O sea, no dice que seas en el sentido de ser como una serpiente, sino está hablando de la prudencia. Entonces, la prudencia de la serpiente te va a permitir no exponerte, ser prudente, ser sagaz, ser cauteloso, sabio en tu actuar y en tu toma de tus decisiones. Y al mismo tiempo la inocencia y la humildad de la paloma te llevará a ser sensible al consejo de Dios, a ser fiel, porque Él te ha confiado su casa. De esa manera el Señor está haciendo una analogía de cómo tenemos que ser. Por eso dice en el versículo 9, regresando a la parábola del mayordomo infiel: por tanto les digo, háganse de amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. Y aquí es donde alguien puede decir, pero ¿cómo voy a ser amigos por medio de riquezas injustas? Mires, esto significa, le vamos a hacer una aplicación. Este consejo significa la aplicación del carácter prudente y sencillo a tu vida diaria, porque obtener recursos honradamente a través de la relación de personas que no son creyentes. ¿Cuántos de ustedes dependen de una persona que no es creyente? ¿Y cómo tienes que ser con ellos? Honesto. Son riquezas injustas porque no son las riquezas divinas. Está hablando el Señor espiritualmente. Y esto, mis hermanos, esta honradez, esta buena conducta, este testimonio, no solamente nos permite suplir necesidades, también da testimonio de honradez ante el mundo. Hacemos amigos por medio de las riquezas injustas, en medio de una generación corrupta. ¿Sí me doy a entender? Las personas que no son creyentes te abren las puertas porque ven tu carácter santo, aunque lo único que digan es una buena persona, tiene un bonito carácter, es honrado, qué bueno. Lo que no sabe es que tú tienes el carácter de Cristo y por eso actúa así. De tal manera que cuando seas echado de esta casa terrenal, sabes que tienes asegurado un lugar mejor, un lugar celestial, eterno, que no fue ganado con dinero ni con obras, sino por la gracia de Dios, que te hizo caminar precisamente en esas obras que previamente Él había trazado para ti. ¿Sí se comprende el concepto? Por medio de las riquezas injustas tú estás trazando tu camino que honra a Dios y que finalmente te va a llevar a su presencia. No es tu salvación fue por gracia, pero tú estás honrando al Señor y estás dando buen testimonio. Por eso termina el Señor haciendo una serie de advertencias que debemos tener siempre presentes en el caminar en la fe. Dice, el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel.
Y el que es fiel en lo injusto también lo es en lo injusto. Está hablando de lo mismo. ¿A qué se refiere con lo poco? A lo terrenal en comparación a lo eterno. El que es fiel y el que en lo muy poco es injusto, también lo es en lo más. Sí. Y el que lo es muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué es poco? Pequeño. ¿Qué es injusto? Representa la ausencia de justicia, la ausencia de rectitud. O sea, quien es injusto no es recto, no es sobrio, no es íntegro. Y la fidelidad es una virtud que va a depender de tu sentido de la lealtad y responsabilidad que abunda en tu corazón. Aunque en el mundo hay muchas personas con estas características, porque no podemos desechar que hay muchas personas que sin ser creyentes tienen este carácter, son rectos, son íntegros. Sin embargo, la plenitud de la lealtad, de la integridad, de la fidelidad, como de toda virtud, solo la encontramos en el carácter de Cristo. De ahí la importancia y la necesidad de ser portadores de ese carácter. O sea, el hecho de que alguien sea así no le abre las puertas del cielo. Aquí no hay eso de que es tan bueno que se va al cielo con todo y zapatos. Aquí no cabe. Aquí o entra por la puerta, que es Jesús, o no entra. Por eso dice el versículo 11, porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿cómo podrá confiárseles lo verdadero? ¿Ya se entendió? O sea, si en lo poco, en lo injusto, no tienes capacidad de ser honrado, ¿cómo podrás tener acceso a lo verdadero? Y con esta frase Jesús nos está enseñando la importancia de la vida recta, la vida de integridad, como testimonio a los que rechazan la luz. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Las riquezas ajenas al reino de Dios, pero que nos permiten vivir en la tierra camino a nuestro destino final. Y a través de esta honradez, a través de esta fidelidad en las cosas injustas, finalmente vamos a tener lo verdadero. Y lo verdadero que ha sido confiado a los hijos de Dios, ¿qué crees que es? El Evangelio, que debe ser sostenido precisamente con un testimonio de integridad para que se convierta en luz a los incrédulos. Esa es la herencia, esa es la hacienda que tenemos que administrar bien. Entonces, todo lo que tú administres a lo largo de tu vida o en medio de cualquier actividad, ¿qué va a ser? Luz para los que no conocen al Señor. ¿Ya te diste cuenta de lo que representa tu integridad? O sea, tu buena administración de las riquezas que Dios te ha confiado. Dicho en otras palabras, todo lo que tenemos, todo lo que somos, nos ha sido confiado para ser administradores fieles, que algún día tendremos que rendir cuentas de todo lo que el Señor nos ha entregado. Él te va a pedir cuentas, primeramente, de lo que hiciste tú con lo que el Señor te dio. Tu familia, tu trabajo, tu salvación. Y si con lo ajeno no resultamos confiables, ¿quién nos dará lo que nos pertenece? Esta frase, aunque es parecida a la anterior, el sentido es distinto, porque aquí ya es una advertencia o promesa a quienes honran al Señor con su obediencia para recibir lo que por gracia les pertenece. Es algo que ya te pertenece, mi hermano. Pero ¿tú crees que en el camino tú puedes ser oscuridad para alguien? ¿Puedes ser tropezadero para alguien? Sí. ¿Por qué le daría toda la confianza este señor, este amo, a ese mayordomo? ¿Por qué creen? Porque alguna vez confió en él. En algún momento resultó confiable. Pero en cuanto se puso el gafete de administrador, en ese momento las cosas cambiaron. Que no nos pase eso.
El Señor nos ha considerado confiables y está esperando una buena administración, que no nos convirtamos en malos administradores, abusando de la gracia. Por eso concluye con una gran advertencia que debemos aprender, porque algo de lo que tenemos que estar convencidos es que durante nuestra vida en este mundo siempre vamos a ser siervos de alguien. De ahí la importancia de saber elegir a quién servimos. Termina diciendo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y a otro lo amará, estimará a uno y menospreciará al otro. ¿Por qué esto? Porque por más que se esfuerce alguien en complacer a dos amos, nunca podrá pertenecer enteramente o estar completamente bajo las órdenes de los dos. Mire, aunque tuviesen el mismo propósito y el mismo carácter, sería imposible complacerlos. ¿Por qué? Porque faltarían las fuerzas, el tiempo, la forma. Imagínese usted con dos trabajos. En el primer trabajo entra a las 7 de la mañana y se levanta temprano después de dormir, se baña, desayuna. ¿Cómo llega a las 7? Como enterito. Pero en este trabajo sale a las 3 de la tarde y va a comer, y a las 4 de la tarde tiene que entrar a otro trabajo con las mismas características del trabajo anterior y sale hasta las 12 de la noche. ¿Va a rendir igual? No. ¿Va a menospreciar un trabajo o va a tener que escoger a quién servir? Entonces, si siendo los dos amos de la misma naturaleza es difícil complacer a dos, ahora imagínese cuando los intereses de ambos no solamente son distintos sino opuestos, como en este caso. No puedes servir a Dios y a las riquezas. O sea, no puedes servir a Dios y todavía tener un pie en el mundo. Jesús termina la enseñanza llevando a sus discípulos y a los fariseos que le escuchaban a un principio: la búsqueda del reino de Dios y su justicia, esperando las añadiduras que por gracia el Señor va a añadir. Pero se burlaban de Él. ¿Por qué? Porque eran avaros y su corazón fue confrontado duramente. De manera que al hacer un contraste entre quienes solo buscaban las cosas del mundo representadas por las riquezas, ese carácter de quien desea siempre favorecerse, en contraste al que quiere complacer a Dios con la integridad que Él demanda y merece, bueno, ahí en ese contraste, mi hermano, nosotros tenemos que aprender a escoger. No podemos servir a Dios y a las riquezas, no podemos tener un pie en el mundo y un pie dentro de la fe. Vamos a caminar cojos, vamos a caminar distorsionadamente. Así es como Jesús nos muestra la potestad que tiene de conocer las verdaderas intenciones del corazón y marca una diferencia entre el carácter del hombre que no le conoce y el verdadero Hijo de Dios. Y aún en la iglesia, el Señor sabe quién es su Hijo, quién es el que es confiable. El Señor sabe cómo actúa el hombre natural, que actúa de manera astuta, hasta prudente, pero que no le importan los medios y los recursos para lograr sus propósitos. De manera que ser verdaderos administradores de Dios es tener temor, respeto de su gracia, es mostrar gratitud por su misericordia en todo tiempo, porque cada uno de nosotros somos llamados a ser mayordomos fieles de sus riquezas en gracia, convencidos de que nada tenemos, que no somos dueños de nada, y lo que Dios nos da y permite debe ser usado sabiamente, administrado con honradez, para glorificarlo con nuestras vidas y cumplir con la misión. Y así, en medio de la generación corrupta, a través de las riquezas injustas, honrar al Señor con nuestra honradez, sembrando, mis hermanos. Eso es ser un buen administrador. Así que, mis hermanos,
¿dónde tenemos el corazón? ¿En dónde están puestas nuestras expectativas? Si el Señor te da con abundancia, dale gracias, disfrútalo, administralo bien y voltea. Porque si el Señor te da es porque Él sabe que confía en alguien que va a hacer buen uso de los recursos que le permite. Y así como nos favorece con recursos, algunos materiales, a otros físicos, a otros espirituales, cada uno vamos a tener que dar cuentas de lo que Dios nos ha dado. Así que, mayordomos fieles, acompáñeme a orar, por favor. Bendito Dios, te damos gracias porque en tu palabra siempre encontramos algo más que aprender. Y ahora nos damos cuenta, Señor, que tú sigues favoreciéndonos con tu confianza. Tú sigues mostrando que todo lo que tienes, Señor, lo brindas de manera incondicional. Y que a cada uno de nosotros, Señor, nos estás confiando algo muy grande. Primeramente, lo eterno, lo que tiene que ser mostrado a través de una vida de integridad, a través de una vida de santidad. Y eso, Señor, se demuestra en el campo, en el trabajo, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Ahí donde tenemos que trabajar, en medio de una generación que se corrompe constantemente, en medio de riquezas injustas, ahí podemos ser buenos administradores. Ahí podemos ser testimonio de que se puede vivir en este mundo a través de una vida santa, a través de una vida honrada. Así que, Señor, gracias por seguir confiando en nosotros. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga confrontando, que nos discierna el tiempo, las sazones, las circunstancias, para poder ser prudentes, sabios, incluso sagaces, pero que no se nos quite jamás la sencillez, la humildad y la fidelidad a tu palabra. De esta manera, Señor, te agradecemos por un consejo más, porque nos has mostrado el camino de la honradez a través de la buena administración de todo lo que tú nos has confiado. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos los bendiga, mis hermanos.